vamos allá con claves para comunicar de una forma fluida, espontánea delante de la cámara, ¿vale? Esto sobre todo para personas, véase nosotros o para nuestros clientes que no tienen mucha experiencia, que son vergonzosos, que no están acostumbrados y demás, ¿vale? Entonces, vamos con un primer consejo muy a nivel de marketing, ¿no? O sea, para negocios que están hablando un avatar, ¿vale? Consejo 1. Pega una foto. Espérate, vamos a volver. O sea, estos son consejos para gente de marketing que está hablando a cierto avatar, ¿no? ¿Te refieres Este a...? primer consejo, o sea, es muy aplicable en el mundo marketing, ¿no? En el que realmente nos dirigimos a un avatar o a un cliente ideal, ¿vale? Es muy bueno para una persona que está empezando a emprender, a grabarse vídeos, etcétera, que cuando hable a cámara piense en ese avatar, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo hemos trabajado antes, por supuesto. Entonces, incluso cuando se trabaja muy en profundidad, hasta tenemos una foto, una imagen de ese cliente ideal, ¿no? Pues una buena recomendación, si no estás ahí pues de forma cómoda comunicando, que te pegues esa foto al lado del objetivo, encima. Si no quieres pegar la foto porque no la tienes o no la puedes imprimir, imagínate a esa persona. Porque al final, como conoces muy bien a esa persona, te vas a sentir muy cómodo, muy cómoda hablándole, ¿no? Sabes perfectamente cómo conectar, con qué lenguaje hablarle. Entonces, piensa que no estás hablando con una cámara o con un objetivo, estás hablando con tu cliente ideal, con la persona que necesita escucharte, ¿vale? Entonces, ese es un primer consejo que daría para que la comunicación fluya mejor, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar de cara a cara que hablarle a una cámara, ¿vale? Y sé que muchas veces esto puede ser intimidante, muy desconcertante, entonces pensar siempre en la persona a la que hablamos. Que bueno, además eso es muy interesante porque a la hora de hacer el estudio del cliente ideal, Uh -huh. nos hacemos ahí también con incluso una imagen, ¿no? De hecho, ha habido casos en los que, eh, no sé cómo se llama la web, creo que, de hecho Iván tiene que saberlo, porque creo que me lo enseñó él. Es una web que te genera automáticamente una persona que no existe. Sí, Entonces, eso mola porque tú puedes sacar la foto, le pones un nombre y ya como que te imaginas su cara, ¿no? Y a la hora de hacer el estudio del cliente ideal, ya le tienes ahí puesto, e incluso a la hora de tú hablar a la cámara, que es lo que estás comentando, Blanca, te lo puedes imaginar, ¿no? Y ya no queda tan, le estoy hablando a un objetivo ahí, una cámara, sino que me imagino a esa persona que incluso tengo la foto. Entonces está guay. eso es. De hecho, de verdad que este es un recurso que grandes comunicadores, comunicadoras aplican para, ya os digo, para realmente abstraerse de todo lo demás y centrarse en esa persona. Es como yo te estoy hablando a ti, a lo que tú necesitas de mí en este momento, ¿vale? Y para seguir con esto, os diría bueno, que siempre pensemos en lo que estamos aportándole a esa persona, ¿vale? Esto es un consejo más allá. Y es que no solo pensemos en esa persona, sino en lo que necesita de nosotros. Porque muchas veces una de las barreras, yo creo, más limitantes a la hora de grabarse en vídeo es en nuestras propias inseguridades. ¿Vale? Ay, es que tengo mal el pelo, es que hablo mal, es que me trabo, es que no sé qué, ¿vale? Estamos pensando mucho más en las cosas que a nosotras nos limitan, ¿vale? En nuestras inseguridades que en lo que realmente podemos aportar y podemos transmitir. Entonces, es centrarse siempre en eso, en lo que aportamos, en cómo podemos inspirar a las personas que nos escuchan, ¿vale? Entonces, dejar de un lado, aunque sea difícil y fácil a la vez decirlo, ¿no? Pero hay que trabajarlo y abstraerse de eso, ¿no? Y de centrarse al final en nuestro mensaje y en lo que queremos aportar. Totalmente, bueno, al final está ahí, ¿no? La clave. Por mucho que hagas un vídeo guay, por mucho que tengas un fondo de la leche, un micro de la hostia, una cámara genial, te has gastado una pasta. Si al final el mensaje que transmites no llega, porque estás más centrado en a ver si tengo aquí un grano, aquí no sé qué, tal, pues oye, apaga y vámonos, no has servido absolutamente de nada. Entonces es muy Eso es. importante saber comunicar bueno, y escuchar a Blanca. Más cositas. Usar las manos, ¿vale? Esto es importante porque el tema de las manos muchas veces nos incomoda muchísimo, sobre todo si no sabemos usarlas. Porque esto es así. O sea, hay gente que le sale de forma muy natural el gesticular con las manos y reforzar el mensaje, y eso es maravilloso. O sea, es el top de la comunicación, el también saber utilizar no solo el lenguaje verbal, sino el no verbal, que esto da para otra sesión larga, el lenguaje no verbal. Entonces, mi recomendación para alguien que no se siente cómodo con las manos moviéndolas, que no sabe qué hacer con ellas, que es muy típico esto, ¿vale?
no moverlas. O sea, de verdad, es mejor mantenerlas quietas que moverlas al descompás, ¿vale? Porque también lo he visto que por la cosa de que hay que gesticular, al final no concuerda nada con la forma de hablar, con el mensaje, con el ritmo, y eso lo que hace es distraer muchísimo. Distraer y que, joder, que no conectas bien con el mensaje, ¿vale? Entonces, recomendación, no moverlas. Y un truquito que se suele hacer, ¿vale? O se suele emplear muchas veces en estos casos es tener algo en las manos, como un bolígrafo, un papel a modo de guía, ¿no? Que de alguna forma ya como que te ayuda pues, bueno, a tener las manos un poco activas, ¿no? Y no sentir que las tienes ahí tiesas, colgando, que bueno, pues te puedes sentir incómodo, ¿no? Entonces, el tema de las manos, ante la duda o ante el no saber qué hacer con ellas, mejor tenerlas quietas. Esa es mi recomendación. De hecho, eso también se ve mucho en la televisión, ¿no? Al final, cuando, si os fijáis, en la televisión, los presentadores al final, bueno, o tienen el micro, ¿no? Los periodistas, entonces tienen ahí su micro, tienen algo en las manos, o pues están más con las manos cruzadas, pero no están así gesticulando por aquí. Eso lo veis igual más en Sálvame, o en El Chiquito, que pegan gritos, ¿no? Así de un poco, pero si queremos comunicar bien al final a la cámara, es muy importante lo que está comentando Blanca. Eso es. Luego, respecto a expresión facial y demás, el relajar los músculos de la cara, ¿vale? Esto sobre todo cuando son speech muy largos, cuando son vídeos largos y demás, pues es importante el tomarse pausas, relajarse un rato, incluso estirar, ¿no? Hacer pues estiramientos de cara para destensar, ¿vale? Porque eso luego también a la hora de seguir hablando y de comunicar y transmitir esa serenidad nos viene súper bien, ¿vale? Del mismo modo, más así centrándonos en un lenguaje más no verbal, el tema de moverse, ¿vale? De moverse en general. Lo ideal, o a rasgos generales, es mantenerse con los pies anclados en el suelo, ¿vale? De estar fijos, porque también el moverse muchísimo de un lado para otro, a no ser que estemos en un escenario, en un evento, ¿vale? Eso ya es otro tema, pero a la hora de grabarse frente a una cámara, pues pies fijos en el suelo y no estar de un lado para otro, porque eso también distrae, ¿vale? Entonces, eso también a tener en cuenta. Claro, al final es la puesta en escena, ¿no? Es decir, tanto en un evento como en un vídeo normal. Al final la puesta en escena es importante. Entonces, de hecho, bueno, también en los eventos, al final también depende de la persona, ¿no? Pero no estás todo el rato por un lado para otro. Es verdad que vas dando de un lado, luego hacia otro, vas explicando, pero no estás continuamente moviéndote, sino... Claro, en el tema de los escenarios también quizás por hacer como partícipe, bueno, hay casos en los que se quedan en el centro, ¿eh? Y no se mueven. Hay monologuistas, por ejemplo, que se quedan ahí y ya. Pero en otros casos sí que te vas paseando, pues bueno, para integrar a todo el mundo, a todos los espectadores, ¿no? Pero bueno, ya os digo que en la medida de lo posible, si lo que queremos es retener muy bien la atención, que nos escuchen, mejor estar quietos, ¿vale? No movimientos bruscos, porque eso despista. Luego, más cositas. Un consejo que para mí es muy bueno, ¿vale? Y sobre todo porque yo esto, al estar tan dedicada en el tema de la edición y del montaje, lo veo mucho. Y es que cuando tú estás hablando frente a la cámara, lo más común, incluso cuando tienes mucha experiencia, es equivocarte, ¿vale? Es muy difícil, sobre todo si es un speech relativamente largo. Con eso me refiero a lo mejor a grabarte un anuncio de un minutillo, ¿eh? Pero... O sea, es complicado que de primeras te salga súper fluido, súper bien, y lo más normal es equivocarse. Entonces, como consejo yo os diría que si estáis hablando vosotros o vuestros clientes les pasa, ¿no? Decidles esto, si os equivocáis, no vuelvas otra vez a empezar. Porque si llevas hablando un rato y te ha salido bien, esto sobre todo para discursos largos, speech largos, ¿vale? Si llevas un rato hablando, te ha salido bien de forma natural, espontánea y te equivocas, no vuelvas otra vez a empezar, que eso lo hace mucha gente, sobre todo al principio, ¿vale? Porque al final eso lo que genera es frustración, cansancio y que cada vez te salga peor y peor y peor y te desesperes y lo acabes dejando o incluso que lo acabes haciendo relativamente mal porque ya estás cansado y te quieres ir, lo quieres finiquitar y bueno, y no quede del todo natural y bien, ¿no? Entonces, recomendación, no vuelvas a empezar. Paras, o sea, en el momento en el que te equivocas, paras, haces una pausa de unos segundos
y retomas en el punto en el que te has equivocado, ¿vale? Puedes a lo mejor retroceder al anterior párrafo, ¿no? Al anterior bloque, pero todo lo demás ya está bien hecho. Entonces, el camino que nos queda por recorrer es mucho más pequeño. Y ya un tip extra a esto sería que en el momento en el que te equivoques, te pares manteniendo tanto la expresión facial como corporal, ¿no? O sea, que no hagas un movimiento brusco porque luego en la edición, en el corte, se va a notar muchísimo menos. A veces hasta ni se nota que te has equivocado. Bueno, y de hecho, es algo que iba a comentar antes, ¿no? Pero a la que te equivocas es normal equivocarte. Es decir, hay muchas veces que incluso ves a gente que se ha trabado y dice, bueno, me he trabado, no pasa nada. Entonces, al final, muchas veces es incluso dejarlo, o sea, es mejor incluso dejarlo, ¿no? Que volver incluso a repetirlo, a no ser que quieras dar una imagen súper mega profesional, pero la gente se equivoca, la gente se traba cuando habla y es totalmente normal que en tu anuncio te trabes una vez, mira, me he trabado, esto le pasa a cualquiera, ¿no? Entonces, muchas veces dejarlo natural es mejor que volver a editarlo, hacer una edición que quede cortada por aquí y por allá. Entonces, creo que ese tema también está guay. Eso es, sobre todo ya te digo, depende del caso. Evidentemente, si es a lo mejor un anuncio de 1 minuto, pues lo puedes grabar 6, 7, 10 veces hasta que te quede bien o tú elijas la que más te gusta, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un webinar, de un PLF, ¿no? De un vídeo súper largo, pues entonces ahí ya conviene hacer pausas y retomar desde ese punto, porque si no, es una eternidad, un cansancio tremendo. Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. Y bueno, otro consejito que os daría a la hora de comunicar es el vocalizar bien, evidentemente, y el proyectar la voz, ¿vale? Porque esto también suele ser algo común y es que hay personas que a la hora de hablar hablan siempre desde un tono muy lineal, muy monótono y eso muchas veces, sobre todo cuando se habla mucho rato, puede como despistar, ¿sabes? Al final es como que desconectas mucho más rápido que si vas haciendo ciertas pausas, jugando con los silencios, modulando la voz, subiendo, bajando el volumen, ¿vale? Haciendo hincapiés aquí y allá. Entonces, eso también es importante entrenarlo poco a poco, ¿vale? Y no tener una comunicación súper lineal, ¿vale? Claro. Y que igual es un poco de... Aquí no le ha pasado, ¿no? Que ha tenido alguna vez igual un profesor de historia, profesor de lengua, Dios, que llevaba en la clase y es que me dormía, Dios. Yo estaba así, digo, joder, igual era también por su tono, ¿no? Monótono, que decías, es que claro, que y toda la clase mirabas a tu alrededor y estaban igual todos, así apoyados en el libro. Claro, es muy importante a la hora de comunicar. eh, no digo que todos los profesores eran así, que había profesores muy buenos, pero lo veo súper importante este tema que comentas, Blanca, a nivel de comunicación y que la gente te preste atención. Eso, creo que has puesto un ejemplo súper bueno, de verdad, porque los profesores, o sea, tienes los que son un rollo, un muermo tremendo, que, o sea, te puede encantar lo que te están contando, pero como no te lo cuenten bien, te duermes. Y luego están los profesores que son mucho más dinámicos, que van paseándose, que hacen una broma y enganchan y hacen que incluso te guste la asignatura, ¿no? Entonces, eso es muy clave. Y bueno, ya para acabar este tema, como últimos tips os diría que os grabéis cuando tengáis tiempo, ¿vale? Que no lo hagáis con prisas, porque al final la grabación de vídeo muchas veces tiene más contratiempos de los que nos pensábamos en un inicio, hay que repetir más veces de las que creíamos, pasan cosas, acaba la batería, lo que sea, ¿no? Y eso al final, si grabas con prisas, que bueno, antes de irme en media hora lo grabo. Quizás sí lo grabes, pero como ya estás con las prisas, pendiente de la hora y con nervios, al final la comunicación pues va mucho más al grano, no se te ve relajado, ¿vale? Y al final eso también se transmite en el resultado final. Entonces, grabarse cuando tengas tiempo y cuando tengas intimidad, ¿vale? Esto en general, sobre todo para las personas quizá más inseguras, más tímidas, vergonzosas. Yo aquí, por ejemplo, me incluyo. A mí mismamente dar esta sesión me resultaría mucho más incómodo si tengo a personas aquí sentadas a mi alrededor, aunque sean personas de confianza, pero me incomoda, ¿no? Si no hay más remedio, pues se hace. Pero yo prefiero estar sola en mi habitación, sin estar pendiente de nadie, de nada, de que me estén escuchando decir tal. Entonces, según cómo sea cada persona, pues lo aconsejable es tener intimidad, ¿vale? Estar tranquilos, relajados y si no nos importa,
lo que también está muy bien es que, oye, si hay una persona de confianza que no nos incomoda, pues también está genial que nos pueda dar feedback después, ¿vale? Entonces, depende de cómo seamos, también es una recomendación que daría, o el tener intimidad o el tener cerquita a alguien que luego nos ayuda a mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Tanto de la forma de comunicar como del contenido incluso. Se me ha hecho corto, aquí añadiría esto, tal, entonces Como yo lo tener a tendría en alguien que cuenta. tener a alguien que te dé como un feedback, ¿te refieres? Sí, o sea, si realmente no nos incomoda el tener a alguien cerca o alguien de confianza cuando estamos grabándonos un vídeo, oye, me voy a grabar un anuncio, ponte aquí y mira a ver qué tal lo hago, a ver qué te transmite, ¿no? Pues, oye, está muy bien que esa persona nos diga, joder, pues me ha gustado un montón, o se me ha hecho muy largo, o mejor di esto, mejor hazlo así, ¿no? Entonces, eso también puede ser un punto muy favorable que a lo mejor a veces no tenemos en cuenta. Y luego hay otro tipo de personas que dicen, vete a pasear al perro que me voy a grabar yo un webinar esta hora, ¿vale? Y prefiero estar tranquilamente en mi casa. Entonces, según cómo seamos, pero eso a tener en cuenta. Claro, es importante que esa persona que te acompañe y que te va a dar feedback sea sincera. Porque al final, si te Hombre, dice, claro. bien, está. Y luego te ven. A ver, es importante el feedback, ¿eh? Y al final, sobre todo también a la hora de grabarte, yo creo que esperas como, "Buah, venga, ya lo he conseguido, lo he hecho genial". ¿Tú qué opinas si te dicen, pues yo la verdad que no me ha gustado? Y dices, que como que no, pero sí, lo he hecho genial. Entonces es importante también tener la opinión de los demás y desde ahí obtener el feedback constructivo siempre, ¿no? Por ahí Siempre, vamos mejorando. Qué bueno, justo. qué bueno. Mientras sean siempre críticas constructivas, aunque sean malas, o sea, es que al final eso es lo que nos hace mejorar. Claro, por supuesto. Si no, nos lo pondrán en los comentarios de todas formas, de Facebook, ¿eh? Eso no hay, no hay ningún problema. Ahí, vamos, os hará un montón de hits. No es broma, es broma. No, no a todos les pasa. Bueno, entonces, básicamente para recapitular todos los pasos que hemos visto, ahora tendremos un cacao ahí gigante todos que hemos visto un montón de cosas. Lo primero que hemos contado, Blanca, es, me lo he ido apuntando, hablar de cara a cara. O sea, que tengamos nuestra persona, si no es pegada a la pared, pero que no nos imaginemos ahí simplemente que está la cámara, sino que hay alguien. Eso nos va a ayudar mucho. Es el punto uno. Punto número dos que nos ha contado Blanca. Al final es muy importante. Sí, sí, todo está muy bien del fondo, del sonido, eso es súper importante, pero es más importante el mensaje que damos. Si al final no damos un mensaje correcto, apaga y vámonos. Luego, tercer punto, no mover las manos, no estar así continuamente para distraer, sino mantenernos fijos. Cuarto punto, relajar los músculos de la cara, que no se nos nota ahí tensos o así. No, que no estamos operados. Normal, tranquilos. Punto número 5, la puesta en escena. Al final, saber quedarnos en el sitio, ir practicando, ir practicando, ir practicando. Si no, también un tip importante que ha dicho Blanca es tener algo en las manos, un boli, un papel, ¿vale? Lo que sea. Ahí acordaos de los periodistas que tienen el micro. Punto número 6, no volver a empezar si nos trabamos. Oye, es normal, si nos equivocamos, seguimos y queda mucho más natural. Si luego queremos hacer un corte, lo volvemos a grabar esa parte, pero que no vamos a empezar desde cero. ¿Ok? Punto número 7, vocalizar bien. Al final el hecho de hablar, de dar los tonos, de no ser monótono, el hecho de transmitir es muy importante y este punto es brutal, practicarlo, ¿vale? Hablar alto, hablar claro y vocalizar. Y finalmente, el último punto, el feedback de la gente. Al final, si tenemos a alguien que nos pueda escuchar, que nos pueda dar su opinión antes de subir definitivamente el anuncio, pues oye, mejor que mejor. Esos son los 8 pedazo tips. No sé si hay alguno más, Blanca, o estamos aquí ya. Os diría que no memoricéis los guiones, ¿vale? O sea, para que la comunicación fluya, no memoricemos, ¿vale? Que tengamos una idea general, que practiquemos, o sea, podemos hacernos un guión y practicarlo, leerlo, contarlo las veces que hagan falta delante del espejo, pero a la hora de grabar o a la hora de salir a un escenario, lo que sea, fluir de forma más natural y espontánea, ¿vale? Que queremos seguir un guión porque realmente vamos a contar algo súper largo, que también puede darse el caso si es un webinar o si son vídeos PLF, etcétera. O sea, son vídeos de contenido muy largos, ¿vale? Entonces, en ese caso, no memorizar nunca, sino utilizar un teleprompter, ¿vale? Entonces, para que la comunicación sea fluida, teleprompter puede ser también un buen recurso, ¿vale? Y con teleprompter no me refiero a los armatostes que hay en televisión, no hay que hacer una súper inversión, tener eso en casa o incluso no hace falta ni tener un iPad, que se suele usar también mucho con un iPad, ¿no? Hay aplicaciones móviles, mismamente yo os recomiendo una que se llama Teleprompter, ¿vale? No tiene pérdida. Es muy buena aplicación, funciona súper bien en el teléfono, ¿vale? Yo misma la tengo, tiene un pago único y ya la tienes para siempre,
Lo del pago es más que nada para que te deje subir guiones ilimitados, ¿vale? De inicio creo que te deja subir 2 o algo así. Sí, eso es. ¿Vale? Pero yo aquí la voy a enseñar justo, es que no sé muy bien. Entonces aquí se llama teleprompter. Funciona de verdad súper bien, sobre todo para gente que se graba vídeos larguitos, anuncios y demás con bastante recurrencia, pues ayuda mucho. Entonces, consejitos rápidos para utilizar teleprompter, sobre todo con el móvil, os diría, nunca, o sea, no estar súper cerca del móvil, en ese caso del objetivo, o sea, lo suficiente como para que podamos leer, evidentemente, y más si somos miopes, pero no súper pegados, porque si no se va a notar muchísimo que leemos. Que tampoco pasa nada, pero bueno, cuanto más natural parezca, ¿no? Y más fluido, mejor. Y luego también el pegar el texto al objetivo, ¿vale? Porque así el recorrido de los ojos es muchísimo más corto y bueno, y se nota también menos que estamos leyendo y es mucho más natural. Si no, al final, esto es algo que también me sirve a mí personalmente, es el hecho de hacerte unos bullet points, en vez de un guión exacto, unos bullet points que vas siguiendo, simplemente miras a ver cómo vas y continúas y ya. Esa parte es muy natural. Y a quien le salga bien, bien. Quien intente lo del guión concreto, lo que está diciendo Blanca, va perfecto. Eso es. No, incluso lo que está muy bien que has dicho tú, también para un teleprompter, o sea, simplemente incluir los bullet points, o sea, tener simplemente esa referencia, porque ya luego digamos que el relleno ya te lo sabes tú y lo puedes comunicar con naturalidad. Y así tenemos el teleprompter, digamos, para mirarlo de reojo, no para seguirlo al pie de la letra, es como un apoyo, un refuerzo. Entonces, eso también está súper, súper bien. Joder, pues nos ha dado un montón de cosas, un montón de tips. Al final, si nosotros tenemos un cliente, todo este tipo de cosas las va a agradecer un montón. Y es valor de la leche. O sea, es un valor que es lo que comentábamos antes, que si lo damos, al cliente al final valora este tipo de cosas. Y cuanto más fácil le hagamos el camino al cliente, va a ser mucho más fiel a nosotros. Por tanto, le mantenemos el tiempo e incluso podremos, aunque subamos nuestras tarifas y cobremos más, nos tendrá en cuenta y nos dirá, vale, este tío o esta tía, la verdad que merece la pena porque siempre me da ese de más, ¿no? que seguramente otro no me dé. Así que súper importante, chicos. Muchísimas gracias, Blanca, por todo este valor que nos has dado. Y nada, nos vemos en la próxima sesión, ¿no? Volveremos prontito. La próxima vez para hablar de edición. Pues, di que sí, muy bien. Que eso ya es la guindilla, para que las grabaciones queden maravillosas. Eso es verdad. Yo, por ejemplo, no sé mucho. Nada, chicos, nos vemos ya en la siguiente. ¡Hasta luego! Chao.